continuación contamos con la presencia de un gran devoto de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Consolación, que nos explicará el motivo de por qué hoy nos encontramos aquí con estas hermandades y estos pueblos que peregrinaban, y algunas de ellas siguen peregrinando a las plantas de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Consolación. Él es historiador, profesor de Historia, su nombre es don Jesús Romanós López Alfonso. Don Jesús. Buenos días. Bueno, yo aquí ante todo lo que vengo es como devoto de la Virgen, que es lo que somos todos aquí. Y se me ha encomendado algo muy bello, que es comentar un poco la importancia de las peregrinaciones. Voy a ser breve. En primer lugar, tenemos que establecer nuestra condición de peregrinos como cristianos. Es decir, nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra vocación como cristianos no es otra cosa que estar aquí, construir un lugar mejor, ir caminando por nuestra vida hacia Cristo, hacia el cual queremos marchar y reposar en Él. Eso es algo que continuamente dicen los padres de la Iglesia, eso es algo que continuamente dicen los santos. Y fieles a eso, es curioso cómo los cristianos hemos tenido también esa vocación de la peregrinación, de tal modo que desde bastante antiguo existe por un lado la peregrinación a Tierra Santa, de los santos lugares, y por otro lado la peregrinación a Roma, para ver la tumba de San Pedro. Así como en España nos hemos convertido desde la Edad Media en uno de los principales focos de peregrinación gracias al Camino de Santiago. Claro está, estamos hablando de San Pedro, estamos hablando de Santiago y estamos también hablando de los santos lugares. Pero también desde el principio la Iglesia estableció el culto a la Madre de Dios. Pensar en una cosa, el primer milagro que Dios hace, lo hace precisamente por ella. No les queda vino. Recuerden esa frase, no les queda vino en las bodas de Caná. Es la Virgen la que precisamente hace que Cristo lo haga. Y aunque Cristo le diga, mujer, no ha llegado mi hora, la Virgen, ¿qué es lo que hace? Haced lo que Él os diga. Y Él es cuando pone la maquinaria de su misericordia, la pone en funcionamiento, pero por amor y obediencia a su madre. Fieles a ese precepto, siempre los cristianos hemos confiado en la Virgen y precisamente el culto a ella se ha diseminado por toda la cristiandad, de tal modo que existen una serie de santuarios que son famosos en el mundo entero porque se hace de un modo especialmente presente la Virgen ahí. Y uno de ellos es este, el santuario de Nuestra Señora de Consolación. Para entenderlo tenemos que partir también de otra idea. El fenómeno mariano más importante de Andalucía Occidental y de lo que fue el Reino de Sevilla durante la Edad Moderna fue la romería de Nuestra Señora de Consolación de Utrera. Muy pocas cosas en la España del momento se le comparaban. La romería de Nuestra Señora de la Cabeza en Andalucía Oriental y poco más. En esta parte de Andalucía no había nada comparable a la de Nuestra Señora de Consolación. Piensen que durante los siglos XVII y durante los siglos XVIII aquí se congregaban 30.000 personas todos los años, que eso es algo que se dice bastante pronto. En una época en la que no hay coches, en una época en la que no hay trenes, en una época en la que no hay internet, la única que congregaba todo era ella, la Santísima Virgen de Consolación. El origen de esta imagen es bastante curioso. De todas las imágenes, fíjense, la mayoría de ellas, las imágenes de la Virgen que tienen gran devoción, siempre se habla de un origen angélico. Por ejemplo,
la leyenda de la Virgen de la Iniesta y su aparición a Pedro de Tous en medio del campo, la leyenda de la Virgen de los Reyes y su también el hecho de que hay unos ángeles que se la traen a San Fernando. O sea, en el Reino de Sevilla podemos hablar de un montón de imágenes que tienen ese tipo de leyenda. Pero sin embargo, quizá la de la Virgen de Consolación sea la más sencilla y por eso precisamente la más real. Una señora en el año 1507, una beata, que estaba en un beaterio emparedada. Cuando hablamos de emparedadas tienen que pensar en una cosa. Al final de la Edad Media existió ese fenómeno en el cual un grupo de mujeres se encerraba en una casa, no seguían especialmente unas reglas de una orden religiosa, pero vivían al modo monástico y vivían de la caridad de los demás. Bueno, pues esta señora, de la que ni siquiera sabemos su nombre, huye de la peste en Sevilla, han muerto todas sus compañeras del beaterio, llega aquí a casa de su hija, que se llama Marina, y esta trae consigo a la Virgen de Consolación. Desde entonces piensen ustedes la cantidad de milagros que obra la Virgen. La Virgen llega, pasa a disposición precisamente de un ermitaño y años después cuando se realiza el milagro de la lámpara, que es tan curioso y que precisamente se pone en bastante relación con la primera lectura que hemos escuchado. Es decir, Dios jamás desampara a su pueblo. Jamás lo desampara. A la viuda de Sarepta al final no le faltó nunca el aceite. Jamás. Y aquí precisamente, como ha dicho antes nuestro Padre Espiritual, tampoco faltó el aceite nunca. Eso es lo que hace, ese milagro es el que hace que la Virgen de Consolación empieza a cobrar fama, primero en el pueblo, después a los alrededores, y terminándose en convertir en una devoción propia de esta parte de Andalucía. Es decir, en un fenómeno que traspasó fronteras. Piensen que hasta Hinojos, en la hoy provincia de Huelva, tenía hermandad de Nuestra Señora de Consolación. Piensen que desde Sevilla capital venía una barbaridad de gente. De hecho, es bastante interesante señalar cómo en la parroquia del Salvador, que estaba y está todavía afortunadamente la imagen de Nuestra Señora de las Aguas, había veces que faltaba público, lo recoge Martínez Alcalde, por la cantidad de gente que venía de Sevilla capital a Utrera a venerar a la Virgen de Consolación. Estos romeros venían normalmente vestidos de blanco, venían con turbante, traían ropas con bordado. Fíjense qué cosa tan curiosa como son vestimentas que traen todavía muchos resabios medievales, muchos resabios de lo morisco. Y aquí se hacía presente la Virgen, y se seguía haciendo de un modo muy especial, pero con una paraliturgia muy particular. El 6 de septiembre llegaban sus hermandades. Una vez que llegaban las hermandades, los frailes mínimos procedían a una costumbre muy curiosa, que era la procesión del vestido de la Virgen. Esto es una cosa que solo ocurría aquí. Yo no lo he encontrado en ningún otro sitio. ¿En qué consistía? Cuando la Virgen era cambiada de ropa, los frailes tomaban los ropajes de la Virgen, los disponían en unas bandejas de plata, tomaban los del niño y tomaban la corona, salían por esa puerta para que la gente pudiera besar los ropajes, para que la gente pudiera poner rosarios y para que la gente tuviera ese contacto directo con la Virgen. Hablemos de una cosa particular importantísima, la propia iconografía, la propia vocación de la Virgen. Cristo, desde el primer momento, nos está hablando de algo tan bello como el consuelo. En el libro del Apocalipsis es una palabra que se repite una y otra vez.
volvemos a lo mismo, nuestra vocación como cristianos de peregrinos. Y precisamente esa vocación es la que va a tomar la Virgen Santísima. Piensen en eso, en el consuelo que tenían que sentir aquellas personas que llegaban aquí y podían tener acceso a esa ropa de la Virgen que se le había quitado para besarla, para tocarla y para que incluso tomar a sus hijos y ponerla en ella. Una vez que entraba esta procesión del traje de la Virgen y ya estaba vestida, fíjense también qué curioso lo que hacía cada hermandad. Aquí cada hermandad hacía una misa cantada. O sea, que ellos venían, peregrinaban, venían andando, ofrecían una misa solemne cada hermandad, con toda la solemnidad que cada uno ponía. De modo que el cuerpo y la sangre de Cristo se ponía presente. Y es más, una de las cosas que se ponían, que se decía a aquellas personas, a aquellos peregrinos, en las reglas de la Hermandad de Marchena, se veían era que tenían que venir confesados. ¿Por qué? Porque tú venías a una fiesta con la Virgen, tú venías a una fiesta con Cristo, por lo tanto, para esa fiesta tú tenías que venir limpio. Y esa limpieza que nosotros queremos es la limpieza de dentro. Venían con sus turbantes, venían con sus trajes blancos, pero venían confesados y aquí comulgaban. A partir de ahí se producía el día 8, antiguamente el día era el 25 de marzo, pero se sabe que llovía, ustedes ya saben lo que nos puede pasar en Semana Santa, y si no piensen en esta Semana Santa que hemos tenido, los frailes dominicos tienen la idea de trasladar al 8 de septiembre lo que es la romería de la Virgen de Consolación. Y siempre se hacía la misma ceremonia. Bajaban a la Virgen los frailes, la llevaban hasta la puerta de salida y ahí era entregada a la hermandad de Campillos, que era una de las hermandades probablemente la más antigua que había. Y la Virgen después era llevada por turnos por todas las hermandades que había. Piensen en otra cosa. La Virgen tenía unas andas bastante grandes. En esas andas bastante grandes era costumbre poner niños ciegos, niños sordos, niños enfermos, que iban alrededor de la Virgen durante toda la procesión. Pero es más, piensen en otra cosa. Había lugares del recorrido en el cual estaba lleno de ciegos, de personas enfermas, de gente que estaban esperando precisamente ¿qué? La consolación de la Virgen. Como cuando aquel ciego le dice a Cristo, hijo de David, compadécete de mí, pues eso mismo era lo que se veía aquí. La importancia era enorme, tremenda, hasta que llegan los años de la Ilustración. Miren ustedes, yo les voy a decir lo que les digo a mis alumnos cuando estoy explicando este tema. Si había un sitio aburrido en la Europa del siglo XVIII era la corte de Carlos III. Piensen, los ilustrados tenían otra manera de pensar. Los ilustrados, una de las cosas que deseaban era acabar con la religiosidad popular. ¿Por qué? Porque confundían la religiosidad popular con lo que ellos llamaban superstición, de modo que no supieron ver que esto era una vía por la cual la gente accedía de un modo directo y con el corazón al contacto con el propio Cristo y con la propia Virgen. Termina suspendiéndose en el año, si no me equivoco, 1771, la romería de Nuestra Señora de Consolación. Las hermandades, lógicamente, al no tener ya razón de ser, terminan extinguiéndose. Pero hay algo con lo que no se puede acabar, y es lo siguiente. Precisamente San Pablo, en una de sus cartas, en la de los Corintios, define a Cristo como amor. El amor es la esencia del propio Dios, y Dios sabemos que es indestructible. Y Dios se hace presente en medio de nosotros precisamente por ese amor que nos tenemos entre nuestros familiares, entre nuestros amigos, incluso entre gente que no conocemos. Ahora se está viendo con lo que está pasando en Valencia, cómo nosotros estamos enviando nuestra ayuda, y eso es algo que sale del corazón. Pues el amor no se destruye.
Y como por mucho que lograran destruir aquellas hermandades, la devoción a la Virgen no se destruyó en ningún momento. De modo que las peregrinaciones continuaron, la gente siguió viniendo y eso es algo que sigue existiendo hasta la actualidad. Piensen en algo. Cuando en el año 1964 se corona la Virgen de Consolación, un mes antes que la Virgen de la Esperanza de la Macarena, vaya año glorioso y vaya mes glorioso, dicho sea de paso, la reverenda fábrica de San Pedro del Vaticano no puso ningún tipo de inconveniente a esta coronación y el cardenal Bueno Monreal tampoco. A una historia devocional de siglos, a algo tan importante, ¿quién le va a poner ningún tipo de inconveniente? El fenómeno de la devoción a la Virgen de Consolación es una realidad incontestable. Es algo que le ha dado cuerpo al marianismo propio de la Iglesia de Sevilla. Y es algo, por tanto, de lo cual hoy, que hemos dicho que es el día de la Archidiócesis de Sevilla, es algo de lo que tenemos que estar muy orgullosos. Porque precisamente desde aquí se ha irradiado una historia enorme de lo que es el fin al que estamos llamados, de la evangelización. Aquí viene mucha gente todavía y esta gente que viene aquí se va con otro cuerpo. Se va a lo mejor y el problema es el mismo, pero le ha visto la cara a la Virgen y lo ve todo de otro modo. Por eso siguen viniendo aquí tantas personas. Por eso piensen, existen una serie de imágenes que conocemos desde que tenemos uso de razón, que están ahí y que las conocemos porque las hemos visto en miles de lugares. Las vemos en las tiendas, las vemos en la televisión, las vemos en los mercados, las vemos en las carteras de las personas. La Virgen de Consolación es una de ellas. Y esa es la importancia que debemos de seguir manteniendo en el culto a la Virgen de Consolación y sobre todo en difundirlo, que es tan importante. Así que debemos de alegrarnos de tener este tesoro tan grande, debemos de alegrarnos de seguir manteniendo esta tradición y sobre todo de, repito, ese fenómeno mariano que fue el más importante de la edad moderna en esta parte de Andalucía, que afortunadamente, gracias a ustedes, a los peregrinos, a los hermanos y a los devotos, continúe vivo. Muchas gracias. Peregrinos en la devoción de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Consolación. Como hermano mayor y en nombre de la Junta de Gobierno de la Hermandad, nos sentimos con el corazón y el alma llenos de alegría. La alegría de haber rememorado y compartido con todos vosotros aquellos años de romería y peregrinaciones al lado de nuestra Madre de Consolación y de su bendito Hijo. Os queremos agradecer a todos el cariño y amabilidad que habéis tenido con nosotros y haber buscado un hueco en vuestra apretada agenda para recorrer los caminos de la provincia y acompañarnos este domingo en este encuentro que hemos titulado Territorios del Consuelo, donde hemos querido rememorar aquellas peregrinaciones de hermandades que fueron filiales a nuestra Madre y que llevan su nombre, hermandades y pueblos que peregrinaban y aún algunas peregrinan cada 8 de septiembre a sus plantas, porque no importan los kilómetros cuando hay una misma fe y devoción. A todos vosotros, muchas gracias. Y nuestro agradecimiento también al profesor don Jesús Romanov López Alfonso, gran fiel y ejemplar devoto de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Consolación. Gracias por las interesantísimas palabras que nos ha ofrecido en estos breves minutos, que nos ha reflejado un viaje de años, describiéndonos aquellos años de peregrinaciones y romerías, para todos nosotros que no llegamos a conocerlas.
Lo ha hecho con todo detalle y cariño, haciéndonos revivir esas personas que se acercaban a este santuario cada 8 de septiembre para darles gracias a la Virgen por las bendiciones recibidas. Gracias. Y gracias a ti, María, por ser el punto de luz de este santuario, que al igual que se viene produciendo desde hace siglos, sigue recibiendo a miles de peregrinos y devotos que creen en ti. Gracias por todo lo que nos das. Te rogamos que tu devoción nunca decaiga y siga aumentando año a año. Que nuestra Madre sea siempre nuestro consuelo y nos arrope bajo su manto. Virgen de Consolación, ruega por nosotros. Muchas gracias. A continuación, pues vamos a llamar a las hermandades y los pueblos que han peregrinado hoy nuevamente aquí a este santuario, a las plantas de nuestra Madre, para recibir un detalle de la hermandad en recuerdo de esta peregrinación. Voy llamando y se vayan acercando uno de los representantes de Trajano, el Coronil, el Palmar de Troya, los Molares, Gines, Mairena del Aljarafe, Hermandad de Consolación de Osuna, Hermandad de Consolación de Carrión de los Céspedes, Hermandad de la Humildad de Mairena del Arcó, Hermandad de la Amargura de Dos Hermanas, Hermandad de la Borriquita y Hermandad Sacramental de las Nieves Coronadas de los Palacios y la Hermandad de la Sed de Sevilla. Y a don Jesús, por favor, para hacer la entrega también, para que la tenga cerca a lo más querido que podemos tener, una réplica de nuestra Madre, la Santísima Virgen de Consolación. La Junta de Gobierno de la Hermandad y todos los que vienen peregrinando con estas hermandades y pueblos, por favor, se acerquen para hacer una foto de familia.